Ellas siguen aquí. Entre los años 40 y 60, la tierra de Guanajuato ocultó un secreto, uno que ni la justicia ni el tiempo han podido enterrar. Las Poquianchis, 3 hermanas, 3 nombres malditos. Durante años secuestraron, torturaron, mataron y lo peor de todo, lo hicieron a plena vista. En este video exclusivo de Muñeco Satán vas a escuchar 4 historias reales, jamás narradas en ningún medio, testimonios ocultos, archivos olvidados, voces que no debieron hablar. Las Poquianchis, el misterio oscuro de Guanajuato. Buenas noches, queridos suscriptores. Si has llegado hasta aquí es porque buscas lo oscuro, lo prohibido. Lo que yace enterrado en la memoria colectiva de un pueblo que prefiere olvidar. Esta historia no es una leyenda cualquiera, es una advertencia, porque hay verdades que duelen más que los cuchillos de las brujas y secretos que, una vez revelados, nunca te dejarán dormir tranquilo. Te invito a adentrarte conmigo en las profundidades de Guanajuato, donde entre sombras y niebla se gestó una de las historias más tenebrosas jamás contadas, una historia de sangre, deseo, traición y muerte, una historia sobre las Poquianchis. Se llamaban Delfina, María de Jesús y Lucía González, pero todos las conocían por otro nombre, las Poquianchis. Guanajuato, en el corazón de México, es una tierra de contrastes, sus calles empedradas, sus casas coloniales de colores vibrantes, sus túneles subterráneos y su riqueza minera han sido testigos mudos de siglos de historia. Había clientes que salían de sus casas pálidos, sudorosos, como si hubieran visto al mismísimo diablo. Otros simplemente no salían, nadie preguntaba, nadie quería saber, hasta que los cuerpos empezaron a aparecer. Pero detrás de esa fachada pintoresca, bajo la superficie de oro y plata, late algo antiguo, algo oscuro. Allí, entre paredes húmedas y ecos de gritos ahogados, las hermanas practicaban rituales ancestrales. No solo vendían sexo, bocaban vidas. Era la casa de las Poquianchis, un lugar al que muchos iban buscando placer, pero del que pocos regresaban, y eso solo podía encontrarse en una cosa: la pureza de una virgen joven. Dicen que, en los años 70, cuando la ciudad aún era un laberinto de misterios, 3 mujeres comenzaron a ser tema de murmullos en los mercados. Las iglesias y las cantinas, al principio eran simplemente prostitutas de lujo para ser exactos. Según ellas, el cuerpo de una joven sin corromper era el recipiente perfecto para la energía oscura que habían aprendido a manipular. Con cada sacrificio, rejuvenecían. Con cada alma atrapada, ganaban poder, y así, a través de los años, se convirtieron en algo más que simples mujeres. En público, eran respetables. Incluso algunas veces asistían a misa, pero detrás de aquellas sonrisas dulces y miradas hipnóticas, se escondía la locura. Se convirtieron en brujas inmortales. Ofrecían placer a hombres ricos, poderosos, políticos, empresarios. Les decían que podrían trabajar como sirvientas, cocineras, incluso modelos. Las engañaban con palabras suaves, con promesas falsas, y una vez que estaban dentro ya no había escapatoria. Pero pronto ese placer se volvió algo más, algo siniestro, algo que iba más allá de la carne. Muchachas inocentes, pobres, abandonadas o de familias desestructuradas, chicas que nadie extrañaría demasiado, niñas que creían que la vida les ofrecía una oportunidad de trabajo, de dinero, de amor. Los rumores comenzaron a circular. En una loma solitaria, rodeada de maizales y encinas retorcidas, se levantaba una casa de 2 pisos con un jardín descuidado y ventanas polvorientas. Dicen que, dentro de esa casa, existía una cripta secreta construida durante la época colonial, cuando los españoles aún buscaban oro y esclavos, pero no cualquier vida. Ellas buscaban algo especial, algo único. Era una obsesión, una necesidad. Las Poquianchis sabían cómo moverse. Sabían cómo hablar, eran educadas, refinadas, usaban vestidos elegantes y perfumes caros. Se decía que tenían un ritual muy específico. Primero, identificaban a sus presas. Jóvenes entre los 15 y los 18 años, les prometían empleo en sus casas. La primera noche era siempre la misma. Les daban una bebida especial preparada con hierbas y raíces prohibidas.
una infusión que hacía que sus sentidos se nublaran, que sus voluntades se doblegaran. Entonces las llevaban a la cripta. Allí, en medio de velas negras y símbolos satánicos dibujados en el suelo, las Poquianchis realizaban su ceremonia más oscura. No todas morían de inmediato. Algunas eran torturadas durante días, otras eran usadas como parte de rituales sexuales con otras brujas. Sectas ocultas que venían desde lugares lejanos para participar en los horrores que se vivían en aquel lugar. Dicen que arrancaban los corazones tilbitim de las chicas y los usaban en sus rituales, que mezclaban su sangre con hierbas y la bebían para absorber su juventud, que usaban partes de sus cuerpos para preparar pociones que las mantenían jóvenes y fuertes, y cuando finalmente llegaba la muerte, no era limpia, era bruti, sangrienta, llena de dolor. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo nadie hizo nada? El silencio, un pacto tácito. Muchos sabían, pero nadie hablaba. Los policías recibían sobornos. Los jueces cerraban los ojos, su boca estaba abierta como si hubiera estado gritando, pero no tenía lengua. Los curas callaban ante el poder de las Poquianchis, porque en Guanajuato, en aquellos años, el miedo era moneda común. Una muchacha de 17 años, llamada Sofía Mendoza, quien logró escapar de la casa tras fingir inconsciencia durante uno de los rituales. Con apenas fuerzas, corrió por los campos, desnuda, sangrando, hasta llegar a la comisaría más cercana. Incluso algunos decían que ellas tenían tratos con el mismo demonio, que podían hacer desaparecer a quien las denunciara, que si alguien intentaba acercarse a su casa era poseído por fuerzas oscuras, que los animales huían de allí aterrorizados, que los niños que pasaban cerca escuchaban llanto de niñas proveniente de las entrañas de la tierra. Apareció semanas después, vagando por el centro de la ciudad, completamente desnuda, cubierta de cicatrices y con los ojos vacíos, cuando la llevaron al hospital. No podía hablar, solo balbuceaba palabras en latín y dibujaba símbolos extraños en las paredes con sus uñas ensangrentadas. Pero también había quienes decían haber visto cosas peores, como la vez en que una mujer logró escapar de la casa. Fue internada en un manicomio. 2 días después, fue encontrada muerta en su celda. Pero ningún mal puede durar para siempre. La oscuridad tiene su hora, y cuando ésta llega, todo se desploma. Todo comenzó con una chica. Lo que contó fue tan horrible que los agentes no supieron qué hacer, pero la evidencia física no dejaba lugar a dudas. Sofía llevaba marcas de quemaduras, cortes profundos, signos de violaciones múltiples y una extraña inscripción en la piel. Un pentagrama invertido, grabado con algún instrumento afilado. Rituales completos con objetos rituales de hueso y plata, y en el sótano, lo peor de todo, una cripta repleta de cuerpos parcialmente momificados, envueltos en telas rojas y amarillas. Cuando la policía llegó a la casa de las Poquianchis, lo que encontró fue peor de lo que imaginaban: restos humanos en las paredes, cráneos apilados en rincones. En la cárcel, los guardias temblaban al pasar frente a sus celdas. Decían que susurraban en idiomas desconocidos, que sus ojos brillaban en la oscuridad, que a veces, cuando las visitaban familiares o abogados, estos salían con marcas inexplicables en la piel. Las 3 hermanas fueron arrestadas. Fue noticia nacional, pero incluso detenidas irradiaban un aura de terror. En Guanajuato, muchas madres todavía advierten a sus hijas que no acepten trabajos extraños, que no confíen en mujeres demasiado amables, que no caminen solas por ciertas calles de noche. El juicio fue breve, demasiado. Y aunque el mundo clamaba justicia, algo parecía proteger a las Poquianchis, que su espíritu sigue vagando, buscando nuevas víctimas, nuevas almas puras para alimentar su sed eterna de poder y juventud. Nunca cumplieron toda su condena. Murieron en prisión, pero no de enfermedad. Fueron halladas con el rostro desfigurado, como si hubieran sido atacadas por algo invisible. Años han pasado desde entonces, pero el mito de las Poquianchis sigue vivo. La casa donde ocurrieron los crímenes fue demolida, pero dicen que, en las noches de luna nueva, cuando el viento sopla del este, se pueden escuchar los gritos de las víctimas resonando en el aire. Algunos investigadores aseguran que las Poquianchis no actuaban solas, que formaban parte de una red internacional de cultos satánicos dedicados al sacrificio humano, que su caso no fue único, sino parte de algo mucho más grande, algo que aún hoy acecha en las sombras.
Otros, más supersticiosos, juran que las hermanas no murieron realmente, que su espíritu sigue vagando, buscando nuevas víctimas. Nuevas almas puras para alimentar su sed eterna de poder y juventud. Esta historia no tiene un final feliz, porque la oscuridad no tiene fin. Ella espera, acecha, se renueva, y mientras haya ignorancia, mientras haya dolor y soledad, habrá espacio para que las Poquianchis y otros como ellas renazcan. Así que la próxima vez que viajes a Guanajuato, que pases por esas calles empedradas, que veas los techos de piedra y las sombras largas al atardecer. Recuerda esto, no todas las historias tienen un final. Algunas solo esperan a que alguien las continúe, y tal vez, solo tal vez, esa persona pueda ser tú. ¿Te atreviste a escuchar hasta el final? ¿Sientes aún el escalofrío recorriendo tu espalda? Porque las Poquianchis, buscando nuevas almas, nuevas víctimas, tal vez incluso a alguien como tú, nunca se fueron del todo. Dicen que en ciertas noches, cuando la luna se oculta y el viento guarda silencio, ellas regresan. Si te gustó esta historia, si te atrapó desde el primer momento, no guardes el miedo para ti solo. Comparte este video, déjame tu comentario. ¿Qué opinas de lo que pasó en Guanajuato? ¿Crees que fue solo crimen o algo más oscuro? Y si quieres seguir explorando los rincones más tenebrosos de México y el mundo, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna historia prohibida, ningún mito oscuro, ninguna leyenda que podría ser más real de lo que crees, porque mientras haya secretos enterrados, habrá historias que contar. ¿Te atreverías a dormir cerca de la casa de las Poquianchis? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, lo peor no es lo que viste, sino lo que aún no has descubierto. ¿Te gustaría que investigáramos otro caso como este? Dime cuál quieres que sea la próxima historia que contemos, porque mientras existan historias prohibidas, habrá alguien dispuesto a contarte la verdad desde la oscuridad. Las Poquianchis, las hermanas del infierno en las sombras del México profundo, entre el polvo de caminos olvidados y el silencio de los pueblos rurales, se esconde una de las historias más oscuras, más brutales y más aterradoras de nuestro país. Hoy, te contaré la historia de las Poquianchis, las hermanas que crearon un imperio de muerte, engaño y dolor. Una pesadilla real que supera cualquier película de terror. Una historia que, cuando la escuches, no podrás dormir tranquilo esta noche. ¿Quiénes eran las Poquianchis? Las hermanas Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús González Valenzuela, nacieron en el estado de Guanajuato, México, a inicios del siglo XX. Crecieron bajo el yugo de un padre militar, brutal y controlador. Un hombre obsesionado con la pureza, la disciplina y el castigo. Pero lo que nadie imaginaba es que estas niñas, marcadas por el miedo y el odio, se convertirían en adultas frías, calculadoras y sedientas de poder. Con el tiempo, las hermanas se establecieron en la región de San Francisco del Rincón, donde comenzaron su oscuro negocio, una red de prostíbulos clandestinos. Pero eso solo era la superficie. Lo que ocurría dentro era digno del infierno. Las Poquianchis atraían a mujeres jóvenes, la mayoría menores de edad, con la promesa de trabajo como sirvientas o empleadas domésticas. Eran niñas pobres, desesperadas, muchas veces entregadas por sus propias familias. Una vez que cruzaban la puerta de la casa, la libertad moría. Eran golpeadas, drogadas, humilladas. Forzadas a prostituirse bajo amenaza de muerte. Si enfermaban, si desobedecían o simplemente ya no eran útiles, eran asesinadas sin piedad. Ahogadas, envenenadas o simplemente dejadas morir de hambre. Y lo más macabro, los cuerpos eran enterrados en fosas comunes dentro de sus propiedades, como si fueran basura. Los gritos se ahogaban en las paredes. Nadie las escuchaba. Nadie las salvaba. Todo cambió en 1964, cuando una de sus víctimas logró escapar. Una joven que había sido brutalmente explotada, llegó a la policía y relató todo. Al principio, nadie le creyó. Pero su insistencia fue tan fuerte, que finalmente las autoridades realizaron una redada. Lo que encontraron heló la sangre de los investigadores. Fosas con más de 90 cuerpos de mujeres y bebés. Cadáveres amontonados. Algunos desmembrados. Restos enterrados con cal para ocultar el hedor. Testimonios de supervivientes hablaban de abortos forzados, rituales sádicos.
y bebés recién nacidos que eran asesinados por orden directa de las hermanas. Fue tal el horror que muchos oficiales renunciaron después de esa escena. Las Poquianchis fueron arrestadas y sentenciadas a más de 40 años de prisión. Pero el castigo nunca fue suficiente. María Luisa murió en un manicomio. Delfina murió en prisión, cuando un albañil dejó caer un balde de cemento en su cabeza. María del Carmen y María de Jesús murieron años después, en la más absoluta oscuridad. Pero su leyenda sigue viva. Hasta hoy, hay quienes aseguran escuchar lamentos femeninos cerca de sus antiguas propiedades. Hay quienes dicen haber visto sombras. O soñar con mujeres que piden ayuda desde el más allá. Las Poquianchis no fueron monstruos de fantasía. No fueron parte de una novela de terror. Fueron reales. Y caminaron entre nosotros. La historia de las Poquianchis no solo nos muestra de lo que es capaz la maldad humana. Nos recuerda que a veces, los peores horrores no vienen de criaturas sobrenaturales, sino de personas comunes, con rostros amables, que esconden un corazón podrido y una mente que ya está en el infierno. Si te estremeció esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir, porque en este canal sacamos a la luz lo que otros prefieren callar. Yo escapé del infierno de las Poquianchis, nunca me ha gustado hablar de esto. A veces siento que, si lo cuento, algo va a volver por mí. Pero ya pasaron más de 20 años y cada día me pesa más el silencio. Tal vez si lo digo en voz alta, pueda dormir sin esa pesadilla, sin ese maldito olor. Todo empezó en secundaria. Yo tenía 14 años, estudiaba en una escuela rural en Guanajuato, en una comunidad donde casi no pasaba nada. Teníamos una sola tiendita, un par de calles de tierra, y todos nos conocíamos. Éramos un grupo de 4 amigas inseparables, Lupita, Mariela, Fátima y yo. Nos decían, las 4 mosqueteras. Siempre andábamos juntas, riéndonos, soñando con salir de ahí, estudiar, trabajar, vivir en la ciudad. Una tarde, Mariela no llegó a la escuela. Dijeron que se había ido a León a trabajar con una tía. Nadie le creyó mucho, pero su mamá dijo lo mismo y el director no preguntó más. A los 3 días, Lupita también desapareció. Su mamá, llorando, contó que un hombre de Lagos de Moreno le había prometido trabajo en una cantina, que se la llevó, y que ella no pudo hacer nada. La policía fue, pero regresó con las manos vacías. Yo me empecé a poner paranoica. Fátima y yo no sabíamos qué hacer. Las noches se sentían más oscuras, como si nos estuvieran cazando. Había rumores, que las chicas eran llevadas a un rancho, que nunca volvían. Alguien mencionó un nombre que nos heló la sangre, las Poquianchis. Nosotras creíamos que eso ya era cosa del pasado. Una historia vieja. Que esas mujeres ya estaban muertas. Pero una vecina nos dijo algo que no pude olvidar, no todas fueron atrapadas. Algunas aprendieron de ellas, y siguieron con su negocio. Pasaron 2 semanas. Una noche, Fátima me llamó al celular llorando. Me dijo que su papá le quería presentar a un hombre que le prometía trabajo en Jalisco, en un restaurante. Le ofrecían transporte y hospedaje. Ella no quería ir. Le rogué que no lo hiciera. Me juró que al día siguiente se escaparía conmigo, que tomaríamos un autobús a Irapuato y buscaríamos ayuda. Esa noche fue la última vez que la escuché. Desapareció igual que las otras. No hubo denuncia. Su papá decía que se había ido por voluntad propia. La policía no movió un dedo. Yo me quebré. Dejé de ir a clases. Mi mamá me llevó con una psicóloga porque decía que estaba exagerando, que seguro ellas sí se habían ido a trabajar y que yo me estaba sugestionando con historias viejas. Pero yo sabía que no. Algo me decía que estaban más cerca de lo que creíamos. Un mes después, me armé de valor. Revisé el cuaderno de Fátima que se quedó en mi mochila. Entre sus hojas, encontré un papel doblado con una dirección escrita a mano, con lápiz, Rancho El Paraíso, KM 32, carretera vieja a San Felipe. Me temblaban las manos. No se lo conté a nadie. Una parte de mí gritaba que lo dejara así, que me olvidara. Pero ya había perdido a 3 amigas. No podía quedarme de brazos cruzados. Tomé el primer camión al pueblo más cercano, caminé por la carretera vieja, y pregunté en un taller por ese rancho. Un hombre mayor me miró con una mezcla de lástima y miedo.
Me dijo que el lugar estaba abandonado desde hace años, pero que a veces, por las noches, se veían luces. No te acerques, niña. Ahí no hay nada bueno, me advirtió. No le hice caso. Llegué al rancho al atardecer. Era un terreno enorme, con una reja oxidada y una casa al fondo, de paredes agrietadas. No había señales de vida. Me colé por un hueco en la cerca y avancé. El olor. Dios, ese olor. Era como carne podrida, mezclada con humedad y algo más que no puedo explicar. Me dieron arcadas. Empujé la puerta de la casa. No estaba cerrada. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, pero algo me decía que no era tan viejo como parecía. Había latas de comida vacías, botellas, ropa sucia, y en el fondo, una puerta de metal cerrada con candado. Entonces lo escuché, un grito ahogado. Me paralicé. El grito se repitió, como un lamento. Pegué la oreja a la puerta de metal, y sí, alguien estaba ahí. Golpeando. Gimiendo. Quise salir corriendo. Pero algo más fuerte me obligó a actuar. Busqué un hierro, golpeé el candado con todas mis fuerzas hasta que cedió. Abrí. Era un sótano. Y dentro, vi cosas que aún me persiguen. 3 camas viejas. Un balde como baño. Colchones con manchas negras. Cadenas en la pared. Y al fondo. Una mujer viva, sucia, demacrada, era Lupita. No podía creerlo. Me reconoció. Lloró. Me abrazó. ¿Dónde están las demás? Le pregunté, casi sin voz. Solo negó con la cabeza. Ya no estaban vivas. Logré sacarla. Caminamos hasta la carretera. Un trailero nos llevó al pueblo. Fuimos directo a la policía. Pero ahí empezó lo peor. Lupita dio nombres. Describió a las mujeres que la secuestraron. No eran ancianas ni fantasmas. Eran 3 hermanas, dueñas del rancho. Las disfrazaban de empleadas domésticas, las drogaban y luego las obligaban a trabajar para ellas. Cuando ya no servían, las mataban. La policía tardó 2 días en ir al lugar. Para entonces, ya no había rastro de las hermanas. Ni de los cuerpos. Solo encontraron sangre, mucha sangre, y un brasero con restos humanos. Dijeron que era imposible confirmar si eran las otras 2. Que probablemente los perros se las comieron. Lupita fue internada en un hospital psiquiátrico por intento de suicidio. No volvió a hablar. Yo terminé mudándome a la ciudad con mis tíos. No volví a ese lugar nunca más. Pero a veces, en la noche, me despierto con ese olor. Ese maldito olor que me hace recordar todo. Y me pregunto, ¿cuántos más habrán pasado por ahí? ¿Cuántos ranchos como ese seguirán activos? Porque esas mujeres no eran fantasmas. Eran reales. Y siguen ahí afuera. La historia prohibida que nadie quiere contar. Las Poquianchis era un viernes por la noche cuando recibí el mensaje. No me sorprendió que fuera de él. A estas alturas, ya estaba acostumbrado a recibir encargos extraños, trabajos nocturnos en medio de la nada, historias que nadie más quería contar. Soy periodista independiente, y últimamente he estado enfocado en documentar leyendas urbanas, historias de desaparecidos, cosas que huelen a misterio y no tienen explicación oficial. El mensaje decía simplemente, necesito que vayas a San Ignacio. Allá te darán instrucciones. No preguntes. No hables con nadie. Llega antes del amanecer. Si aceptas, responde con sí, punto. No tenía nombre, ni firma, ni número reconocible. Solo un mensaje desde una línea nueva, como tantas otras veces. Era parte del juego. Un juego al que ya le había perdido el miedo, o eso creía. Respondí, sí. La mañana siguiente partí hacia San Ignacio, un pueblo remoto en las montañas del sur. Hacía años que no iba por allá, pero recordaba vagamente los rumores que corrían sobre esa región. Cosas de viejas locas, mujeres malvadas, muertes inexplicables. Historias de terror para asustar a los niños. Nada real. O eso pensaba. Manejé durante horas,
siguiendo indicaciones borrosas que aparecieron en mi teléfono apenas crucé la frontera del municipio. Una casa abandonada al final de un camino polvoriento. Nadie en el pueblo parecía saber quién vivía allí, aunque todos miraban hacia otro lado cuando mencionaba el lugar. Cuando llegué, el sol aún no salía. La casa era grande, de 2 pisos, con paredes agrietadas y ventanas rotas. En el jardín del frente, flores marchitas y un columpio oxidado moviéndose solo con el viento. Toqué la puerta. Nadie respondió. Empujé y se abrió sola. Adentro olía a humedad, a moho y algo peor. Algo dulzón. Podrido. Caminé por el pasillo principal, mis pasos resonaban huecos contra el piso de madera. Las paredes estaban llenas de fotos antiguas, todas de mujeres. Mujeres sonrientes, de distintas edades, vestidas con ropa de otra época. Al fondo del pasillo, una nota pegada a la pared con cinta adhesiva: sube. Te están esperando. Mi pulso se aceleró. Pero seguí adelante. Subí las escaleras. Cada paso crujía como si protestara por llevarme arriba. En el segundo piso, todo era oscuro. Solo una luz tenue venía de una habitación al final del pasillo. Me acerqué lentamente. Y entonces escuché algo. Una risita suave. Femenina. Bienvenido, dijo una voz, débil pero clara. ¿Ya era hora de que alguien viniera a visitarnos? Me quedé helado. Ahí, en la penumbra, 3 figuras estaban sentadas alrededor de una mesa redonda. 3 mujeres. Viejas. Con ojos hundidos, piel arrugada, labios resecos. Sonrieron al mismo tiempo. ¿Estás listo para conocer a las Poquianchis? No dije nada. Mis palabras se habían quedado atrapadas en algún lugar entre el miedo y la incredulidad. Las 3 mujeres me observaban fijamente, como si pudieran ver dentro de mí, leer cada pensamiento, cada duda. Una de ellas, la más alta, se levantó lentamente. Su cuerpo parecía hecho de ramas secas, huesos frágiles envueltos en una tela negra. Extendió una mano huesuda hacia mí. Siéntate, muchacho. Tenemos mucho que contarte. Obedecí sin pensar. Mis piernas se movieron solas, como si ya no fueran mías. Tomé asiento frente a ellas. Sobre la mesa, una tetera humeante, 3 tazas vacías y una cuarta recién servida. La bebida olía raro. Dulce, pero con un toque metálico. Bebe, ordenó la mujer del centro. Es nuestra manera de empezar. No tuve opción. Tomé la taza y bebí un sorbo. El sabor era indescriptible. Como hierbas quemadas mezcladas con sangre. Sentí náuseas, pero logré tragármelo. Bien, dijo la tercera hermana, con voz rasposa. Ahora puedes escuchar. Se llamaban Isidora, Candelaria y Tomasa. Hermanas. Vivas desde hace más de un siglo, según me dijeron. Según ellas, eran brujas, guardianas de un antiguo secreto, protectoras de un pacto ancestral que databa de tiempos coloniales. Decían haber sido curanderas, ayudantes de parto, médicas de la sombra. Pero también algo más. Decían ser Poquianchis. Les pregunté qué significaba. Isidora respondió con una sonrisa torcida: somos aquellas que toman lo que otros no quieren. Somos madres de almas robadas. Hijas de la noche. Hermanas de la muerte. No entendí. No quise entender. Pero ellas insistieron en contarme. Hace muchos años, comenzó Candelaria, este pueblo estaba lleno de vida. Pero también de dolor. Niños no deseados, mujeres abandonadas, hombres que morían en accidentes. Muchas almas perdidas. Y nosotras les dimos refugio. ¿Refugio? Pregunté, confundido. Tomasa rió entre dientes. Les dimos hogar aquí. En nuestros cuerpos. En nuestras entrañas. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espina dorsal. ¿Qué quieres decir? Isidora me miró con ojos brillantes, casi divertidos. Nos convertimos en madres de los muertos. Tomamos sus esencias, los alimentamos con nuestro propio ser. Los hicimos parte de nosotras. Por eso no envejecemos. Por eso seguimos vivas. Porque llevamos miles de almas dentro. No podía respirar. Mi mente luchaba por procesar lo que escuchaba.
¿Acaso estaban diciendo que ustedes absorben a los muertos? Candelaria asintió. Sí. Pero no como vampiros. No necesitamos sangre. Necesitamos el dolor, la angustia, el miedo. Eso nos mantiene con vida. Cuanto más sufre alguien antes de morir, más fuertes nos hacemos. Y cuanto más tiempo los guardamos dentro, más cerca estamos de la inmortalidad. Me levanté de golpe. Quería salir corriendo, pero algo me mantenía anclado al suelo. Mis pies no respondían. ¿Por qué me cuentan esto?, pregunté, temblando. Isidora sonrió. Porque tú has venido a ayudarnos. Has venido a traer nuevas almas. Negué con la cabeza. No. Yo soy periodista, vine a investigar. No tengo nada que ver con ustedes. Tomasa se acercó lentamente, sus dedos huesudos rozaron mi mejilla. Oh, si tienes. Verás, muchacho, tú ya estás marcado. Bebiste nuestro té. Ahora formas parte de nosotros. Tu alma será nuestra, muy pronto. Grité. Corrí hacia la puerta. Pero ésta se cerró sola. Las luces parpadearon. El aire se volvió denso, pesado. Y entonces escuché los llantos. Lloros de bebés. De niños pequeños. De mujeres agonizando. Sonidos que venían de las paredes, de debajo del piso, de donde sea que estuvieran escondidos esos fantasmas. Las Poquianchis se levantaron. Sus cuerpos se deformaron, se retorcieron, sus caras se fundieron en una masa grotesca de ojos y bocas. Se movían como insectos, reptando por el techo, por las paredes, rodeándome. Te vamos a enseñar, susurró Candelaria, con una voz que no parecía humana. Vas a ver cómo es vivir con 1000 almas gritando dentro de ti. Y entonces todo se oscureció. Desperté en una habitación oscura. Fría. Con paredes de piedra y techos bajos. Olía a tierra mojada y metal oxidado. Intenté moverme, pero estaba atado a una camilla de madera, con correas de cuero deteriorado. Arriba de mí, las 3 hermanas me observaban. Esta vez, vestían trajes de enfermeras, pero sus rostros seguían siendo los mismos, arrugados, cadavéricos, con sonrisas demasiado grandes. Bienvenido a la clínica, dijo Isidora, mientras preparaba una jeringa con un líquido negro y viscoso. Aquí comienza tu transformación. ¿Transformación? ¿De qué hablas? Logré articular, con la boca seca. Candelaria se acercó con una bandeja llena de instrumentos quirúrgicos. Algunos parecían antiguos, otros completamente alienígenos. Uno tenía forma de gancho, otro parecía hecho de hueso humano. Vamos a abrirte, explicó Tomasa. Para que puedas recibirlos. ¿Recibir a quiénes? A los no nacidos. A los no deseados. A los que nunca tuvieron oportunidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No quería escuchar más. Pero ellas no me dejaron elegir. Me inyectaron el líquido. El dolor fue inmediato. Como si me estuvieran quemando por dentro. Grité hasta que me quedé sin voz. Mis músculos se convulsionaron. Mis visiones se distorsionaron. Vi flashes de bebés arrancados del vientre, de mujeres llorando sobre cuerpos inertes, de niños enterrados bajo tierra fría. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que me asustó más que el grito. Cuando recuperé la conciencia, ya no estaba en la camilla. Estaba en una especie de cueva subterránea. Las paredes palpitaban como si fueran carne viva. Había cámaras de vidrio por todas partes, y dentro de ellas, figuras humanas en posición fetal. Algunas se movían. Otras no. Una voz susurró a mi oído: ya no eres humano. Ahora eres uno de nosotros. Me giré. Era una mujer joven, con ojos vacíos y piel translúcida. No la reconocí al principio. Hasta que me di cuenta de que era yo. Miré mis manos. Estaban pálidas, con venas azules, como si hubiera estado bajo tierra por años. ¿Qué me han hecho?, pregunté, con voz quebrada. Isidora apareció detrás de mí. Te hemos dado un propósito. Ahora eres madre de almas. Guardián de los muertos. Parte de la eternidad. Intenté correr, pero mis piernas no me respondieron. Caí al suelo.
Y fue entonces cuando lo escuché. Un llanto. Débil. Lejano. Pero dentro de mí. Como si algo estuviera creciendo dentro de mi cuerpo. Pasaron días. O tal vez semanas. No sé cuánto tiempo estuve allí abajo, en ese infierno de carne y susurros. Los poquianchis me usaban como recipiente. Cada noche, me inyectaban algo nuevo. Me obligaban a ver imágenes de muertes horribles, de tragedias familiares, de suicidios y asesinatos. Todo para que yo absorbiera el dolor, para que lo convirtiera en parte de mí. Un día, encontré un diario escondido detrás de una de las cámaras de vidrio. Era antiguo, con hojas amarillentas y manchas de sangre. Lo abrí y leí: mi nombre es Clara. Vine a investigar a las poquianchis. Pensé que era una historia más para mi canal. Nunca imaginé que terminaría aquí. He visto cosas que no puedo describir. Ellas no son humanas. No son brujas. Son portales. Recipientes de algo más antiguo. Algo que vive bajo San Ignacio. Algo que necesita almas para mantenerse vivo. Si alguien encuentra este diario, por favor, no intente salvarme. Solo asegúrate de que esto no se repita. No permitas que encuentren a otro. La entrada terminaba abruptamente. Me quedé helado. Clara. Era una creadora de contenido. Yo la conocía. Ella había desaparecido meses atrás. Nadie supo qué le pasó. Guardé el diario. Tal vez fuera mi única prueba. Mi única esperanza. Una noche, mientras dormitaba en una esquina de la caverna, las poquianchis me despertaron. Me llevaron a una sala circular, con un altar de piedra en el centro. Sobre él, una figura cubierta con una sábana blanca. Es hora de que cumplas tu promesa, dijo Isidora. ¿Promesa?, pregunté, confundido. Tomasa señaló el altar. Tú viniste buscando respuestas. Nosotros te damos la verdad. Ahora, debes ofrecernos algo a cambio. Candelaria retiró la sábana. Debajo, había un niño. Vivo. Respiraba. Miraba al techo con ojos inocentes. Él es el primero, dijo Isidora. Será tu hijo. Tu primera alma. Me negué. Me resistí con todo lo que me quedaba. Pero ellas me sujetaron. Me inyectaron algo diferente esta vez. Algo que me hizo sentir invencible. Poderoso. Capaz de cualquier cosa. Y así, cometí el acto más oscuro de mi vida. Lo tomé en mis brazos. Lo apreté. Lo sentí morir entre mis manos. Y cuando lo hice, algo dentro de mí cambió. Escuché risas. Risas infantiles. Venían de dentro. Del lugar donde ahora residía su alma. Las poquianchis sonrieron. Bienvenido al club. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Yo ya no era yo. Ya no era humano. Era una criatura de la noche, una madre de almas, un guardián de los muertos. Vivía en la caverna, ayudando a las poquianchis a recolectar almas. A veces eran niños abandonados. Otras veces, adultos suicidas. Todas sus emociones pasaban a través de mí, y yo las alimentaba, las nutría, las hacía parte de mí. Pero una noche, algo cambió. Encontré otra entrada al mundo exterior. Una grieta en la pared de la caverna. La seguí. Caminé durante horas, arrastrándome por túneles oscuros, hasta que salí a una iglesia abandonada. Allí, en el altar, encontré una Biblia. La abrí. En una página, había un dibujo de 3 figuras con rostros femeninos y cuerpos de serpiente. Debajo, una inscripción: las poquianchis no son humanas. Son demonios disfrazados de amor. Solo pueden ser destruidas si uno de sus hijos se enfrenta a ellas y rompe el ciclo. Entonces lo entendí. Yo era su hijo. Su primer hijo humano. Su error. Y yo sería su fin. Regresé a la caverna con una decisión. Iba a matarlas. A liberar a las almas atrapadas. A romper el ciclo. Fue difícil. Ellas me amaban, de una manera retorcida. Me protegían. Me alimentaban. Pero yo ya no era suyo. Entré al altar principal.
Ellas estaban allí, esperándome. Sabíamos que llegarías a este punto, dijo Isidora. Somos tu verdadera familia, añadió Candelaria. No hay vuelta atrás, sentenció Tomasa. Las enfrenté. Usé todo lo que había aprendido. Todo lo que me habían enseñado. Las ataqué con sus propias armas. Con sus propios rituales. Las marcas en mi cuerpo ardieron como fuego. Las almas dentro de mí gritaron. Y cuando por fin logré romper el círculo, todo explotó. La caverna se derrumbó. Yo escapé. Solo. Con el diario de Clara en mis manos. Salí al mundo exterior como un hombre nuevo. Vacío. Roto. Pero libre. Publicamos todo. El diario. Las grabaciones. Las pruebas. El mundo se conmocionó. San Ignacio fue evacuado. La caverna sellada. Pero algo seguía dentro de mí. Los llantos. Las voces. Las almas no querían irse. No todavía. Y entonces, una noche, mientras dormía, soñé con ellas. Las Poquianchis. Me llamaban. Me decían que regresara. Que no podía huir para siempre. Y me di cuenta de una cosa terrible. Ellas murieron. Pero yo no. Yo soy la nueva Poquianchi. Hoy escribo esto como advertencia. Como testimonio. Como última esperanza. Si alguna vez sientes que algo te llama desde las profundidades. Si ves una casa abandonada en medio de la nada. Si escuchas risas de niños donde no debe haber nadie. Corre. Porque ellas no están muertas. Solo están esperando. Y yo estoy listo para encontrar a mi primer hijo. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo, suscríbete al canal. Muñeco Satán si quieres sobrevivir a lo que viene, porque esto no acaba aquí. Fuego si te gustó este video, no olvides, marca de verificación gruesa blanca darle like si aún puedes recordar tu nombre. Campana activar la campanita para recibir notificaciones, antes de que ellas lo hagan por ti. Burbuja de diálogo comentar si crees haber visto a alguna de las Poquianchis, pero asegúrate de estar solo cuando lo hagas. Pero ten cuidado, ellas también miran los comentarios. Algunas de las víctimas aún no han sido encontradas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes demasiado. Si llegaste hasta aquí, sobreviviste a lo que muy pocos se atreven a escuchar. Suscríbete al canal de Muñeco Satán si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la historia. Y no olvides dejar tu comentario, porque en este canal, cada palabra que escribes, alguien la está leyendo desde el otro lado. Nos vemos muy pronto, con nuevas historias terroríficas que no te dejarán dormir. Esta noche, escucharás a ellas susurrándote al oído. Comenta si sientes que alguien te está mirando. Muñeco Satán, las Poquianchis.